pasar la bandera de Bolívar. De nuevo, decirle al mundo que aquí estamos sus hijos y sus hijas, que aquí está un presidente digno como el presidente Nicolás Maduro, que jamás se rendirá y jamás permitirá que Venezuela sea colonia de ninguna potencia extranjera. Con esta información despedimos el presente avance informativo a las 2:05 minutos. A continuación, Brújula Internacional. Programa mixto, informativo, educativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 2025. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, 5 de julio, fecha importante para Venezuela y para América Latina, porque es la primera constitución escrita en el hemisferio occidental, después de la de Estados Unidos, que también fue una constitución escrita en el continente americano. Por supuesto, también después de la Constitución francesa, donde se perfila lo que es el constitucionalismo moderno con la soberanía popular. Por eso hoy el compromiso con la Constitución venezolana y con la constituyente o las constituyentes, que tienen que ser absolutamente universales, democráticas y con participación de todos. Una Constitución es el compromiso, tanto en su parte doctrinal como en su parte orgánica, en sus principios filosóficos y en la organización del Estado, que tiene que ser producto de un consenso nacional, donde estén todas las fuerzas políticas sin excepción. Por eso una constituyente hecha precipitadamente, al margen de la unidad que debe tener el país, como lo hizo el presidente Chávez en la Constitución de 1999. Llamó primero a un referéndum para ver si el pueblo quería o no una constituyente. Estableció bases muy sólidas y firmes de duración de 6 meses nada más y con precisas cláusulas para no evadir ese principio de la soberanía popular, y luego, terminada la Constitución con los mejores especialistas en materia constitucional, la sometió al referéndum aprobatorio, con lo cual se le dio vida a esa Constitución, que es la primera en Venezuela de más de 20 constituciones que son producto del consenso, de la discusión y del encuentro. Las demás constituciones han sido producto de intentonas militares, salidas interesadas, como pudiera ser una constitución que sea una constituyente de la manera en que la quieren hacer ahora el gobierno, que está siendo criticada por toda la comunidad internacional y por todos los especialistas en materia constitucional. Lo cierto es que la tradición de una constitución tiene que ver con la historia del país, con los valores fundamentales, con la historia constitucional. Nosotros hemos tenido más de 20. Algunos países, como los Estados Unidos, han tenido una sola constitución y muy determinadas, 7 artículos nada más, 27 enmiendas. Nosotros tenemos más de 380 artículos y lo lógico es que constituciones tienen que ser producto de ese acuerdo nacional. Ojalá que el presidente Maduro reflexione y el gobierno para llegar a lo que ha dicho la propia fiscal Ortega Díaz, de que sea un consenso del país y una discusión abierta y franca, y no aprobarla porque sí, al margen de lo que la mayoría piense. Y claro, hoy que es el 5 de julio, que es la fecha constitucional nuestra por excelencia, la primera constitución, que siga ese espíritu prevaleciendo y que nuestra democracia sea más sólida y no ir al margen de lo que en América Latina y en Europa existe, por la vía de sistemas autoritarios o totalitarios que se han hecho constituciones, pero a su manera y a su imagen. Yo fui embajador de Venezuela en Libia y pude constatar lo que fue el Libro Verde de Gaddafi, una constitución hecha a la medida de Gaddafi, que por eso terminó como terminó, en una dictadura terrible y donde el petróleo sirvió solo para animar revoluciones o para fortalecer la imagen de su gobierno y la de él. Y muchos de estos dictadores terminan mal, como el propio Hitler, que hizo su propia constitución, o en el mundo comunista con los soviets, en la primera constitución rusa, de buenas intenciones, pero también plagada solamente por la minoría de la dictadura del proletariado y que no podía tener más futuro. Por eso Gorbachov acabó con el mundo comunista y ahora hay una constitución soviética eliminada, determinada para siempre, que nadie la sigue, salvo expresiones como la de Cuba o la de Corea del Norte, porque inclusive Vietnam y otros países comunistas y la propia China van hacia fórmulas más democráticas de participación. Pero bueno, más allá de la importancia de esta fecha nacional, hoy queremos dedicarle a un tema que es vital en las relaciones internacionales, porque el terrorismo, que es definido como la utilización de la violencia con fines políticos, sin distinguir entre militares y civiles, y el efecto mediático que tiene,
hoy está asignado por la variable religiosa y sobre todo por el Medio Oriente, donde hay una confrontación que no es nueva, porque desde que murió Mahoma en el 632, dos ramas del Islam se disputan la primacía, los chiitas y los sunitas, los chiitas más buscando la herencia del profeta, los sunitas más en la línea de la doctrina o la suna, y ese es el problema y el drama que estamos viendo en los últimos días con atentados toda esta semana pasada y hasta ayer en varias partes del mundo, promovido por esos grupos religiosos caracterizados por la violencia ciega que ha preocupado a la comunidad mundial y que hay un frente internacional para terminar, pero es difícil porque lo religioso siempre llama mucho. Además que en el Medio Oriente la variable religiosa está unida a la variable petrolera y eso hace más explosiva la situación. Veamos. El Islam consta de dos ramas principales, los sunitas y los chiitas, una división que tiene su origen en la lucha por elegir al sucesor del profeta Mahoma, tras su muerte en el año 632. La mayoría de sus compañeros designaron a su amigo y suegro Abu Bakr, mientras que otros creían que la sucesión del profeta caía en su primo y yerno Ali y sus descendientes. A pesar de las diferencias doctrinales y prácticas religiosas, los 1.600 millones de musulmanes están de acuerdo en que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Ambas corrientes creen también que el Corán es la palabra de Dios. Los sunitas son mayoría en el mundo islámico, 80% de los musulmanes. En Medio Oriente, Arabia Saudita es considerado como el país de mayoría sunita más poderoso, mientras que el chiismo es la religión oficial de Irán. Los chiitas son mayoría en Irak y Bahrein. Importantes comunidades chiitas viven también en Pakistán, Líbano, Yemen, Siria, Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Las tensiones entre estas dos corrientes, a menudo reactivadas por rivalidades políticas, han convocado violentos enfrentamientos, especialmente en Siria e Irak. En Siria, los sunitas dominan la oposición del gobierno del presidente Bashar al-Assad, que pertenece a una rama laicista del chiismo. El régimen de Damasco es apoyado desde hace 3 años por Irán. Los rebeldes sunitas están financiados sobre todo por Arabia Saudita. En Irak, la invasión estadounidense en 2003, que acabó con la dictadura de Saddam Hussein, resultó en la llegada al poder de la mayoría chiita, reprimida durante mucho tiempo. La mayoría sunita acusa a los chiitas de privarla de sus derechos. Los extremistas se aprovechan, alentados por los avances de combatientes sunitas en Siria. Un grupo de yihadistas ultrarradicales sunitas, llamado el Estado Islámico, ha ganado terreno. Este grupo ha amasado un considerable botín de guerra, formado por dinero, armas y petróleo, durante su brutal ofensiva en Irak. Ha creado un emirato islámico en una zona entre Siria e Irak y planea expandirse. La variable religiosa en el Medio Oriente es fundamental para considerarla, pero decíamos que también se agrava por el tema petrolero, que ahí está la riqueza más grande de petróleo del mundo, que además en los últimos años, desde el atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, era dirigido fundamentalmente por lo que llamaban Al-Qaeda, la base en fundamento a la doctrina de Bin Laden, que Estados Unidos logró eliminarlo precisamente en Afganistán. A diferencia de Bin Laden, que hacía su revolución desde Afganistán, ahora el grupo islámico, llamado precisamente el Daesh, en la palabra árabe, pero también para nosotros conocido como el califato, se ha centralizado en lo que era el origen del Islam, sobre todo en los Emiratos de Damasco y en el Emirato de Siria, pero sobre todo en Irak, en Bagdad. Por eso quieren hacer y repetir los dos emiratos más importantes y rehacer lo que fue el último califato con el Imperio Otomano, que abarcaba todo el Medio Oriente. Hoy en día, pues allí es una violencia inusitada, tienen recursos, armas, utilizan la tecnología moderna y es un peligro para toda la humanidad, porque no solamente la guerra es en el Medio Oriente, sino contra los infieles. Hemos visto los atentados en Francia, en Bélgica, en Londres, en Madrid, incluso en África y en Asia, afortunadamente América Latina, salvo la situación presentada en Argentina de un ataque contra la comunidad judía. No hay expresión en nuestro continente
pero sí en otras partes del mundo. Por eso vamos a ver lo que no sabes y lo que podríamos explicar sobre el Estado Islámico. Junio 2014. El grupo Estado Islámico toma el control de la segunda ciudad de Irak, Mosul, y proclama un califato entre Irak y Siria. La organización yihadista y su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, toman al mundo por sorpresa. Pero el grupo ha existido con diferentes nombres desde 2003, cuando surge impulsado por la invasión estadounidense a Irak, que defenestró a Saddam Hussein. El jordano Abu Musab al-Zarqawi lidera la insurgencia yihadista contra el ejército de Estados Unidos y los políticos, principalmente chiitas, que están en el poder. Apoyado de inmediato por Osama Bin Laden, se pone al frente de Al-Qaeda en Irak. Su objetivo, dar el poder a los sunitas e instaurar un Estado Islámico. Pero Zarqawi es abatido en 2006. Al-Qaeda en Irak se transforma en Estado Islámico, pero, rechazado por las tribus sunitas locales, pierde fuerza. El grupo resurge con la guerra civil siria. Abu Bakr al-Baghdadi, otro veterano de la insurgencia antiestadounidense, está ahora a la cabeza. En 2013 propone fusionarse con el Frente al-Nusra, activo en Siria, pero este se rehúsa y Al-Qaeda reniega de al-Baghdadi. Es la ruptura, pero Abu Bakr al-Baghdadi y su nuevo Estado Islámico en Irak y el Levante, transformado en Estado Islámico en 2014, continúa expandiéndose. El territorio del califato decretado por el grupo Estado Islámico se ha reducido desde el lanzamiento en agosto de 2014 de una contraofensiva apoyada por las fuerzas internacionales. Pero aún controla amplios territorios e importantes ciudades como Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Gracias al tráfico de petróleo y de antigüedades, a las extorsiones y a un sistema de impuestos, el grupo dispone de un tesoro de guerra. Cuenta con miles de combatientes, entre ellos exmiembros del ejército de Saddam Hussein y de numerosos extranjeros. Atentados espectaculares contra sus enemigos proclamados, en la región o lejos como en Francia, decapitaciones filmadas de rehenes, el grupo Estado Islámico ha hecho de la puesta en escena del horror su marca de fábrica. Efectivamente, el teórico inspirado en el wahabismo, que es una doctrina nacida en Arabia Saudita de la parte sunita, que era al-Zarqawi, fue eliminado por las fuerzas de liberación que están allí luchando contra el Islam radical. Pero también Bin Laden fue una figura muy importante, venido de Arabia Saudita, que quiso hacer su revolución mundial para el Corán desde un país muy lejano como era Afganistán. Mientras que ahora la nueva dirección de lo que llaman el califato, instaurar de nuevo en Bagdad y en Damasco los viejos califatos a la muerte de Mahoma, precisamente quieren en el Medio Oriente y dominando dos centros muy importantes como son en Irak, Mosul. Allí están sacándolos, quedan los últimos encuentros todavía en la ciudad de Mosul, pero sobre todo en Raqqa, en Siria, y han hecho de Siria e Irak un centro muy importante donde hay un arco chiita y un arco sunita, al cual le han declarado la guerra también, porque más allá de la división entre chiitas y sunitas, considera el califato que tanto en el chiismo, que es el enemigo fundamental, como en el sunismo, que es una deformación con las monarquías del Golfo, hay que combatirlos. Y se han ido quedando solos, pero claro, utilizan los métodos más modernos psicológicos y mucho reclutamiento de jóvenes europeos, fanatizándolos precisamente con esa visión de que el paraíso se les ofrece. Twitter, este miércoles se presentó un hecho irregular en el Parlamento luego de que entrara un grupo de personas en la sesión especial por el Día de la Independencia. El tuit del ministerio @mpvenezolano también lo podrán ver a través de nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Instagram @globovisión, así como en nuestra página web www.globovision.com. Recuerden que aquí nos vemos todos, 2:23 minutos. Despedimos el presente avance. Seguimos con Brújula Internacional. El Medio Oriente sigue siendo un tema fundamental en los estudiosos de las relaciones internacionales y la diplomacia. Las universidades, las escuelas donde se forman diplomáticos del futuro trabajan con el tema del Medio Oriente en su variable religiosa y en su variable petrolera.
Por eso invitamos esta tarde a un alumno de la Academia Diplomática Euroamericana que funciona en Caracas y donde hay cursos de todo tipo. Hace poco hubo uno sobre geopolítica de las religiones y ahora comienza uno sobre el Medio Oriente. Para eso este alumno que trabaja con nosotros allí en la Academia nos va a hablar, se llama Dylan Pereira, todavía no ha terminado el bachillerato, pero ha profundizado sobre este tema. ¿Qué pasa realmente con el terrorismo en el Medio Oriente y esa variable religiosa? El terrorismo busca implementar una ideología totalmente radical de la religión y la política a través del terror, infundir el mayor pánico posible en la población y tener una presión mediática fundamental. La variable religiosa está implícita en todo esto porque desde la muerte de Mahoma, los musulmanes se disputan quién sucederá el trono de Mahoma, ya sea los chiitas que alegan por un vínculo consanguíneo entre Ali, consuegro y yerno de Mahoma, y los sunitas que se basan por la teología, por la religión más clásica. En ambos bandos han surgido grupos religiosos extremistas que a través del terrorismo buscan implantar justamente sus creencias. Ahora, en este Medio Oriente que tenemos allí con el mapa, es donde se está dando más ese combate, porque allí la mayoría es musulmana, árabes y persas. ¿Cómo concebir y cómo explicar esa situación? Bueno, los sunitas son representados fundamentalmente por Arabia Saudita. Los sunitas representan aproximadamente un 80% de la población musulmana. Persia, hoy en día la República Islámica de Irán, representan la mayoría chiita. Hay un combate permanente. Desde 1979, con la Revolución Islámica de Irán, los chiitas se propusieron financiar cualquier club que apoye o cualquier fuente política que apoye el chiismo en Medio Oriente para lograr tratar de conquistar bastiones de la política a través de la religión. Y los sunitas, por supuesto, contrarrestaron esta situación. Siria es uno de los ejemplos más claros que vemos en esto. Vemos una población en su mayoría sunita y un Bashar al-Assad que es chiita, algo que más allá de lo represivo y lo terrible que puede hacer sus políticas, el factor religioso contribuye a una guerra que lleva más de 3-4 años y que se ha cobrado casi 500.000 vidas. O sea que si lo religioso marca esa confrontación, el hecho del petróleo y la hegemonía política también es influyente, porque en el caso de Siria, Arabia Saudita apoya a tumbar, derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Irán, que es chiita, busca sostenerlo a como de lugar. Entonces los chiitas de la región apoyan al gobierno de Siria y los sunitas tratan de derrocarlo. Exactamente. Esa misma situación lo podemos ver en expresiones como la reciente crisis diplomática con Qatar, que se dice que tiene vínculos con el terrorismo y que están apoyados por Irán, por los chiitas. Esta conexión hizo que el bloque liderado por Arabia Saudita, la mayoría de los países de la coalición árabe, como los Emiratos Árabes Unidos, cortasen relaciones diplomáticas y a día de hoy se le ha dado 48 horas a Qatar para que acate las decisiones y lo que se supone que debe hacer para eliminar ese vínculo con el terrorismo. Sus gasoductos y oleoductos que pasan por Irán para poder llegar a Europa tienen un factor fundamental y el petróleo lo único que viene a hacer a toda esta situación es complicar más porque el término económico está implícito a su vez como lo político y lo religioso. Ahora, en el caso de Qatar hay que aclarar que es sunita, pero que cercanía con Irán, que es chiita, hace que lo saquen del bloque sunita, exactamente. ¿Y por qué Arabia Saudita e Irán tratan de disputarse la hegemonía política en el Golfo? La hegemonía política trae diversos beneficios. El primero es conquistar a través de la religión. El sunismo busca expandirse absolutamente y el chiismo, como lo mencionaba, después de su revolución islámica, busca que los países del Golfo se alineen con el chiismo. Al conquistar con la religión, conquistas políticamente también. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad y la geopolítica del mundo no se podría explicar sin la religión. ¿Cómo entran otros factores? Por ejemplo, el caso de lo que fue el Imperio Otomano y toda la influencia turca. Turquía hoy en día, ¿cómo está en esa situación? Porque no solamente es Irán y Arabia Saudita, y el conflicto árabe-palestino que también está metido con la cuestión de Israel en esa región. Por supuesto, es muy importante entender que el conflicto entre Siria y entre los chiitas y los sunitas tiene un trasfondo político muy complicado. Los chiitas son apoyados mayoritariamente por Rusia y China. Los sunitas, Estados Unidos, siempre son sus aliados permanentemente. Allí el Imperio Otomano, después de pactar la paz con los persas, siguieron siendo un factor fundamental. Turquía hasta hace poco era uno de los ejemplos más claros de que el Islam y la democracia eran compatibles. Un estado laico donde la democracia no se impedía del clero religioso, pero que hoy en día se recrudece, ya que vemos a un presidente, Recep Tayyip Erdogan, mucho más radical, que busca volver a un radicalismo en la política y que distanciaría nuevamente el Islam de la democracia, algo que ha sido una pugna milenaria. O sea que no es solamente en el caso de Siria un problema interno de ellos, entre quienes quieren a Bashar y lo quieren tumbar, ni siquiera solo entre Irán y Arabia Saudita, sino que también las grandes potencias están implicadas
porque Estados Unidos y Europa apoyarían a Arabia Saudita, mientras que China y Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad, a Irán. ¿Cómo eso no amenaza la paz mundial? Eso es otro factor muy importante. El hecho de que tanto Rusia como Estados Unidos y China tengan veto y Inglaterra y Francia tengan veto en el Consejo de Seguridad ha hecho que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté hoy en día sometido a una inacción permanente, porque toda acción que quiere ser vinculante en contra del régimen de Bashar al-Assad en Damasco, Siria, Rusia lo veta y China. Eso hace una inacción y la paz mundial es totalmente amenazada porque al no haber un consenso internacional de las potencias y a involucrarse en conflictos que se suponían que son internos es mucho más complicado. También es importante resaltar que Siria nace de una corrida en el Medio Oriente, la Primavera Árabe, cuando los conflictos, los enfrentamientos civiles en contra de los dictadores de la época llegan a Siria. Bashar al-Assad arremete con una represión sin precedentes en la historia y que se ha costado, a día de hoy, después de casi 4 años de guerra, casi 500.000 vidas. Pero en el caso de la Primavera Árabe lograron quitarse del medio a gente como Gaddafi con 42 años en el poder, o a 31 años de Ben Ali en Mubarak. Túnez. En el caso de Túnez, de Ben Ali, 23 años. ¿Por qué se frena en Siria? La Primavera Árabe nace en 2011 con la inmolación en Túnez de un comerciante que había sido arremetido por las fuerzas del gobierno de Ben Ali. Tras esa corrida, varios dictadores de la región que parecían perennes cayeron. Caso de Gaddafi en Libia, o vemos Ben Ali en Túnez, o Mubarak en Egipto. En el caso de Siria, hay que comprender que el régimen de Siria, el padre de Bashar al-Assad, ya prevenía de una dictadura férrea. Cuando muere Bashar al-Assad se encontraba en Londres estudiando y vuelve al país. Al 2012-2013, cuando los conflictos y las insurrecciones llegan a Siria, Bashar al-Assad arremete con una represión sin precedentes en la historia. Y los grupos islamistas radicales surgen en contrarrestar una fuerza de gobierno totalmente represora. Ustedes tienen una revista que es Diplomacia, la puedes mostrar si quieres. Creo que van a hacer un número especial sobre el tema del Medio Oriente y llaman para que colaboren, escriban allí, como que también participen en ese debate que no es solamente el Medio Oriente, sino que es la diplomacia mundial. Por supuesto, Diplomacia es una iniciativa de varios jóvenes con la acreditación de personalidades como ustedes, embajador, y de muchos colaboradores intelectuales, académicos que colaboran en esta revista, en este gran proyecto. Para cualquier información, tanto editorial como comercial, pueden contactarse a través de diplomacia.latinoamerica@gmail.com y mi contactos personales 0414-118-2395. ¿Hay tiempo para seguir el curso sobre el Medio Oriente? ¿Dónde pueden llamar? Pueden llamar a mi mismo número celular, 0414-118-2395. Allí se dará toda la información. En la Academia Diplomática estamos dispuestos a jóvenes, darle la oportunidad a jóvenes y a cualquier público interesado de profundizar en un tema tan apasionante como las relaciones internacionales. Además tiene reconocimiento académico tanto de la academia como de otras universidades nacionales y extranjeras, ¿no? Sí, caso de la UPEL, tenemos acreditación para diplomados y posteriormente hay opción de una maestría en relaciones internacionales y también universidades españolas como la UNED y también el reconocimiento de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, tanto para la revista como para los cursos Bueno, diplomáticos. muchísimas gracias al joven Dylan Pereira. Nosotros más adelante vamos a hablar con el director precisamente, o el responsable, profesor de la Universidad Central en Estudios Internacionales y presidente del Colegio Internacionalista, Juan Contreras. Ya regresamos. CNE, por el encuentro. Seguimos con Brújula Internacional. Juan Francisco Contreras es presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Y claro, comentando algunos aspectos de la realidad mundial, hay que empezar por señalar qué es el Colegio Internacionalista de Venezuela. Bueno, el Colegio Internacionalista es la institución gremial que agrupa a los licenciados en estudios internacionales en el país, los que se hayan graduado en la Universidad Central y ahora en la Santa María y en cualquier universidad en la extranjera reconocida, ¿no? Ahora es importante esto porque para la ley de servicio exterior en cualquier país siempre se requiere como una cercanía al Colegio Internacionalista, ¿no? Claro. De hecho, hace unos años, cuando había una ley de servicio exterior,
el colegio era miembro del jurado calificador de la Cancillería y participaba en todos los procesos de ingreso y de ascenso en estos concursos que se realizaban, ¿no? Ahora, ustedes dicen que son la Santa María y la Universidad Central los que forman diplomáticos, pero también está la Metropolitana con la Escuela ahora de Ciencias Políticas y de Estudios Liberales, y muchas universidades también por vía de Ciencias Políticas están abriendo la carrera diplomática, ¿no? Así es, tienen una rama en Relaciones Internacionales que son asimilables en la... Pero de todas maneras, al margen de cualquier ley de servicio exterior, es conveniente que terminado cualquiera la universidad para presentar concursos, es bueno el contacto con el Colegio Internacionalista para las materias, ¿no? Claro, es importante que las personas que participen en estos concursos tengan una formación afín al tema de las relaciones internacionales. Por eso es importante que haya un colegio que los agrupe, que de alguna forma los defienda y los prepare para estos concursos, ¿no? ¿Cuál es la historia de la Escuela de Estudios Internacionales y la historia del Colegio Internacionalista? Bueno, el colegio nació en el año 1958, producto de la caída del dictador Pérez Jiménez, y fue generándose una institución agrupando a todos los personas que se habían formado y preparado en el tema de las relaciones internacionales. Y eso ha venido de alguna forma generando un colegio que ya tiene desde el año 58, ¿no? Tiene casi 60 años. Ahora, desgraciadamente en la Cancillería ya se perdió el examen de concurso y la carrera diplomática. Me imagino que la Asamblea Nacional, en caso de un gobierno distinto, podrá volver a esos cánones que son fundiales. Sí, yo creo que es importante legislar para hacer una ley moderna, una ley que pueda representar los intereses del Estado venezolano y no los de un gobierno en específico, para evitar que sigan sucediendo este tipo de situaciones en las cuales la carrera diplomática dejó de ser carrera, sino ya es una situación en la cual todos los funcionarios son de libre nombramiento y remoción, lo que genera que no haya una continuidad en la formación de los funcionarios del servicio exterior. Ahora, el Estado venezolano es miembro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, está obligado, y es una convención para regular la vida diplomática que tiene una carrera determinada, empieza con tercer secretario y llega a embajador, ¿no? Así es, eso es lo que se busca, que haya una estabilidad en el ejercicio de las relaciones internacionales, que los funcionarios puedan ingresar en el tercer nivel e ir avanzando en la carrera a medida que vayan formándose y en la medida que vayan adquiriendo conocimientos para ir subiendo en el escalón hasta llegar al nivel superior, que sería el nivel de embajador. Hace poco estuve en Naciones Unidas en una reunión sobre ecología y derechos humanos y sobre todo inclusión en la nueva sociedad, ciudades inteligentes, y veía cómo la diplomacia del Medio Oriente árabe, sobre todo, y persa, es tan cuidadosa en la selección de los diplomáticos, cómo se mueven perfectamente en Naciones Unidas. Claro, todos los países buscan eso, buscan la excelencia en las personas que representan al país. Las personas que representan al país tienen que tener unas cualidades, unas condiciones, una formación para poder tener la capacidad de representar al Estado con éxito en las distintas instancias. Por lo tanto, no se puede estar improvisando funcionarios diplomáticos, porque lo que se genera es una situación que redunda en contra del país que utiliza funcionarios de forma improvisada. Y hablando del Medio Oriente, porque le hemos dedicado bastante al tema del terrorismo y la situación de la variable petrolera y religiosa del Medio Oriente, ustedes también forman, y creo que tú eres profesor, de negociación, porque la diplomacia es negociar, resolver problemas, ¿no? Así es. Además, el colegio tiene varios diplomados, tiene 3 diplomados, uno en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo, uno en Liderazgo Integral y Gerencia y uno en Diplomacia Petrolera, en la cual se realiza una formación integral para que la gente entienda los distintos aspectos que conlleva la vida diplomática y sobre todo el tema del Medio Oriente, ¿no? La negociación, ¿qué papel cubre en la vida diplomática como también en la vida nacional? Es fundamental. La negociación es el mecanismo pacífico para la resolución de controversias. La diplomacia es el mecanismo por esencia de la diplomacia. Así que hay una frase de un célebre, que aparece en un célebre libro, el libro de William Ury, que realiza una cita de un diplomático italiano que dice que la negociación es el arte de hacer que el otro se salga con la mía. Y eso es una de las cosas que la diplomacia trata
de utilizar mecanismos pacíficos para poder lograr entenderse entre las distintas. De hecho, en la países. Carta de Naciones Unidas, el artículo 33 se establece claramente la obligación de los estados a encontrar solución pacífica a controversia, ¿no? Así es, y la negociación es la emblemática en el tema de la resolución pacífica. Negociar a nivel internacional, pero también la negociación a nivel nacional con los problemas como el caso venezolano, ¿no? Claro, es fundamental, es la forma civilizada de entenderse. Hablar y buscar un entendimiento entre las distintas situaciones que se presentan en los conflictos e intereses normales que suceden entre las ¿Qué personas. hacer en el mundo de hoy con tantos conflictos y guerras, sobre todo internacionales? Hemos visto el caso del terrorismo internacional, el tema del califato, lo que fue Bin Laden. ¿Cómo manejar eso internacionalmente? Bueno, cada día se está tratando de buscar cómo poder entenderse con este grupo de fanáticos, sobre todo si estamos hablando del tema de ISIS y de lo que representa la intención de establecer un califato en el Medio Oriente, que cada día ha ido perdiendo batallas en el plano militar y en el plano territorial, lo cual lo hace mucho más peligroso, ¿no? Porque en esta medida ellos van a buscar seguir generando miedos, seguir generando caos, y por eso hemos visto en Europa el avance de estos atentados que se vienen realizando con la intención de generar terror, de generar miedo, incluso de influir en decisiones políticas como se ha realizado, como se realizó en el caso de España con la elección de Rodríguez Zapatero, o lo que se intentó hacer en Gran Bretaña con los atentados antes del proceso electoral británico, ¿no? Igual con los atentados antes del proceso electoral francés. La Iglesia puede ser un factor importante en este caso, sobre todo en el mundo occidental, por la importancia del catolicismo. Así es fundamental, y creo que hay un avance. Hemos visto al Papa tratando de reunirse con distintos prelados de las distintas iglesias y tratar de buscar una especie de entendimiento en materia religiosa, ¿no? Incluso hemos visto al Papa viajando a sitios conflictivos en el tema religioso, como el caso de Egipto, donde hay una persecución a los cristianos coptos en Egipto, ¿no? Finalmente, ¿en América Latina está exenta de ese terrorismo? No está exenta. El terrorismo siempre es una posibilidad realmente lamentable de utilizar la fuerza, los mecanismos de fuerza para tratar de influir en la política. No está exenta, yo creo que gracias a Dios no ha habido mayores problemas de terrorismo en la región, pero se están dando condiciones para que eso pudiera tener un caldo de cultivo, como por ejemplo el tema de la pobreza, es un tema realmente conflictivo y que debería de alguna forma buscar atacarse el tema de la pobreza. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco Contreras, el presidente del